Análisis del impacto de las reformas fiscales en la economía mexicana. Video hecho por Kimberly Daniela Valdés Navarro y Jacqueline Cervantes Acevedo. Con la primera reforma fiscal con la cual nos encontramos es del 2002, hecha por el gobierno de Vicente Fox. ¿Qué hizo esta reforma? Bueno, primeramente tenemos que decir que Vicente Fox buscó simplificar el sistema fiscal y aumentar asimismo la recaudación. Aunque su propuesta inicial de gravar alimentos y medicinas con IVA fue rechazada por el Congreso, algunas medidas importantes de la reforma fueron la simplificación administrativa y el impuesto sobre la renta, conocido por sus siglas ISR. Pero primeramente tenemos que decir qué derivó cada una. Bueno, en la simplificación administrativa con esta reforma se buscó mejorar eficiencia del sistema de administración tributaria, conocidas por sus siglas SAT. Y la otra reforma que tenemos conllevó el impuesto sobre la renta, conocidas por sus siglas ISR. Aquí se redujeron las tasas del ISR, así buscando incentivar la inversión. Y bueno, ¿qué fue lo que conllevó sus causas, el impacto de esta reforma fiscal del 2002, hecha por el gobierno de Vicente Fox? Bueno, la simplificación administrativa y el impuesto sobre la renta ISR conllevaron a un impacto que, a pesar de los esfuerzos, los resultados fueron limitados en términos de aumento en la recaudación, ya que no se lograron los cambios más ambiciosos. La reforma no generó un aumento significativo en el crecimiento económico, pero sí marcó un avance hacia la modernización del sistema tributario. Las siguientes reformas durante el gobierno de Felipe Calderón, que tomó un periodo de 2006 al 2012. Primero tenemos que decir que conllevaron todas estas reformas. Primero, Calderón enfrentó la crisis financiera global que dio lugar al 2008 a 2009 aproximadamente, lo que obligó a su gobierno a adoptar medidas fiscales para estabilizar la economía mexicana. Tenemos 3 reformas muy importantes que dieron lugar a este periodo de 2006 a 2012, que fueron el impuesto empresarial a tasa única, conocidas por sus siglas ITU. La otra reforma fue un impuesto a depósitos en efectivo, conocido por sus siglas IDE. La otra reforma conllevó al incremento del IVA. Primeramente, tenemos que mencionar que conllevó cuál fue el impacto o qué propusieron cada una de estas reformas. Primeramente, el impuesto empresarial a tasa única, conocido por sus siglas IETU. Introducido en 2008, el IETU fue un impuesto alternativo al ISR para las empresas que buscaba reducir la evasión y elusión fiscal. La otra reforma, el impuesto a depósitos en efectivo, conocido por sus siglas IDE, implementó aproximadamente en el 2008. El IDE buscaba combatir la economía informal, gravando los depósitos en efectivo que superarán los 15,000 pesos mensuales. La otra reforma, que fue el incremento del IVA, que tuvo un periodo o tuvo lugar en el 2010. La tasa del IVA se incrementó hasta un 15%
al 16% y en zonas fronterizas del 10% al 11%. Todas estas reformas tuvieron un gran impacto, que este impacto llevó a medidas que ayudaron a paliar el impacto de la crisis económica, pero no generaron un crecimiento sostenido. El IETU y el IDE fueron impopulares entre las empresas y, aunque mejoraron la recaudación en el corto plazo, no lograron erradicar el problema estructural de la baja base de contribuyentes. Reforma fiscal de 2014, gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta reforma fue una de las más importantes en la historia reciente de México y buscó aumentar la recaudación para reducir la dependencia de los ingresos petroleros, en un contexto donde la producción de petróleo estaba disminuyendo. Eliminación del IETU y del IDE. Estos impuestos fueron eliminados por ser considerados ineficientes y generar complejidad. Aumento del ISR para altos ingresos. Se aumentó la tasa del ISR para personas fiscales con ingresos más altos, hasta el 35%. Homologación del IVA en fronteras. Se unificó la tasa del IVA al 16% en todo el país, eliminando el trato especial en zonas fronterizas. Impuestos especiales. Se impulsó un nuevo impuesto a alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas, como medida para combatir la obesidad. Impacto. La reforma fiscal de 2014 logró aumentar la recaudación tributaria como porcentaje del PIB, mejorando la base fiscal del país. Sin embargo, algunos críticos señalaron que la reforma no fue suficientemente redistributiva y que afectó el consumo, sobre todo en zonas fronterizas. Además, la inversión privada se desaceleró en parte por el aumento de impuestos y la percepción de mayores costos para las empresas. Reformas fiscales bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024. El enfoque de la política fiscal de AMLO ha sido incrementar los ingresos sin aumentar impuestos generales, manteniendo la promesa de no crear nuevos gravámenes al aumentar las tasas existentes. Combate a la evasión fiscal. Se implementaron medidas para reducir la evasión fiscal, endureciendo la percepción de empresas que emiten facturas falsas y fortaleciendo el SAT. Ley de austeridad republicana. AMLO ha priorizado el ahorro en el gasto público mediante la política de austeridad, que busca reducir el gasto innecesario y maximizar los ingresos de gobierno sin necesidad de aumentar impuestos. Tasa de IVA reducido en frontera. En 2019, AMLO introdujo un programa especial en la frontera norte para reducir el IVA al 8%, buscando incentivar el consumo y la competitividad en esas zonas. Impuesto digital. A partir de 2020, se impusieron impuestos sobre las plataformas digitales, grabando empresas como Uber, Netflix, Amazon en línea con tendencias internacionales. Impacto. Bajo el gobierno de López Obrador, la recaudación ha mejorado principalmente en el combate y la evasión fiscal y la implementación de impuestos sobre la economía digital. Sin embargo, los críticos argumentan que no han sido reformas estructurales que amplíen significativamente la base tributaria y las tareas de crecimiento económico. Han sido bajas. La pandemia de 2019 también afectó los ingresos públicos y aumentó las presiones sobre las finanzas públicas, lo que emitió los recursos disponibles para la inversión. Tendencias y desafíos hacia el 2024. Dependencia de los ingresos no tributarios. A pesar de los esfuerzos por diversificar los ingresos, México sigue dependiendo de los ingresos provenientes de Pemex y otras fuentes no, no tributarias. Esto representa un desafío ya que la producción de petróleo ha sido disminuida. Baja recaudación de comparación internacional. A pesar de las reformas, la recaudación tributaria en México sigue siendo baja en comparación con el promedio de los países de la OCDE, lo que limita la capacidad del gobierno para financiar políticas públicas. Informalidad económica. La alta informalidad laboral y empresarial sigue siendo un obstáculo para aumentar bases de contribuyentes, lo que afecta la recaudación y la equidad del sistema fiscal.
Futuro de las finanzas públicas. La sostenibilidad fiscal a largo plazo dependerá de la capacidad del gobierno para aumentar la base tributaria sin afectar el crecimiento económico y mantener un equilibrio entre ingresos y gasto público.